Cazadores, muy buenas noches tengan todos ustedes. Esperemos que ya se encuentren en sus casas tomando el descanso merecido. Ya es viernes y como saben, ya hemos regresado con una nueva presa para compartir. Almas atrapadas en ambulancia. Hola, soy de la Ciudad de México y les comparto la historia de cómo una mala decisión trajo consigo miedo e incertidumbre a mi hijo. Verás, todo comenzó porque yo no tengo un trabajo fijo, ya que no me gusta, y siempre salto de un trabajo en otro. Yo por un tiempo fui taxista, también fui vendedor, y tengo la fama de ser chacharero. Supongo que por ese motivo me llegaron a ofrecer una camioneta que no lograban vender. De principio yo la rechacé, porque no parecía ser algo que yo necesitara en aquel momento. Pero como es mi costumbre, me aburrí de lo que estaba haciendo y me pareció buena idea cambiar y buscar otra manera de ganar dinero. En ese momento, recordé que en uno de mis viajes como taxista, llevé a una señora, a lo que parecía ser un almacén de mercancías chinas, a lo que yo me decidí en montar un pequeño negocio revendiendo aquellos productos chinos. Todo iba fluyendo bien en ese momento. En verdad, vendía una muy buena cantidad de productos, a lo que mi auto fue demasiado pequeño para cargar con todas las cosas que yo vendía. Fue entonces cuando recordé la camioneta que me ofrecieron tiempo atrás. Yo decidí contactar al señor, y por alguna extraña razón, seguía teniendo su contacto en mi teléfono. Yo lo pensé varias veces antes de poder marcarla, porque yo pensaba que ya era muy tarde para comprarla, porque tenía bastante tiempo desde la última vez que me la habían ofrecido. Pero aún así, sentí el impulso de llamar y preguntar si todavía la tenían. Así que tomé el teléfono y llamé. Al instante mismo me contestaron. Yo apenas pude decir, buenas tardes, sí llamo por, cuando del otro lado del teléfono me contestaron. ¡Ey, vaya hombre! ¿Cuánto tiempo has tardado? Pero sabíamos que la terminarías comprando. Aquí está la camioneta. Puedes venir a verla cuando tú quieras. Tú dinos qué día y a qué hora. A mí me sorprendió el hecho de que me recordaran muy bien, y casi puedo jurar que parecía como si supieran lo que yo les iba a preguntar justo antes de que yo lo pudiese decir. Yo terminé la llamada justo cuando habíamos acordado la cita para ver la camioneta. De verdad yo estaba muy contento, porque era una ganga en precio y era perfecta para que yo cargara mis cosas. Así llegó el día de ver aquella camioneta, en el lugar y hora que habíamos acordado. Algo que llamó mi atención fue el lugar, un pequeño taller mecánico al sur de la ciudad. El lugar parecía estar vacío y extrañamente la calle y las casas a su alrededor parecían estar deshabitadas. Algo en el lugar me parecía extrañamente inquietante, pero yo no lograba descifrar qué era. Mientras revisaba el papel donde tenía anotada la dirección para ver si me encontraba en el lugar correcto, el crujido de aquel papel me pareció totalmente escandaloso, y fue ahí cuando supe que era lo que me tenía inquieto. Pues sí, era el ruido. No había ruido. Todo estaba en total y absoluto silencio, algo que realmente es imposible estando en ciudad. Justo cuando yo me estaba considerando el hecho de seguir ahí, escuché cómo abrían la cerradura del portón donde se supone que vería el vendedor de la camioneta. En efecto, era él. Me hizo señas con su mano para que yo me acercara. Se veía extrañamente feliz de verme. Tenía la clásica sonrisa de un niño justo antes de hacer una travesura. Yo sentí algo que me empujaba, así que me acerqué. Lo saludé, y justo cuando le iba a comentar de que la calle parecía muy sola, aquel señor me tomó del brazo y me llevó casi arrastrando a donde estaba la camioneta. Cuando llegamos ahí y vi la camioneta, me olvidé de lo demás, y en efecto, era perfecta para lo que yo la quería. Estaba grande, espaciosa, tenía el área de carga cerrada, estaba bien del motor y todo.
aunque en la parte de atrás parecía que le habían quitado cosas que tenía dentro. Pero no me importó, porque supuse que así yo tendría más espacio para meter mis cosas. Después de un rato, decidí comprarla, y después de todo el papeleo, me la llevé a mi casa. Mi esposa ya está acostumbrada a todas mis locuras, y compartió conmigo la idea de que le cabrían muchas cosas, aunque sí me hizo el comentario de que sentía ella algo extraño en aquella camioneta. En ese entonces, mi hijo estaba pequeño, tenía menos de 5 años. Yo le enseñé la camioneta, lo llevé cargando y él saludó a la camioneta con su mano como cuando saludas a una persona grande. En ese momento, no le tomé importancia. La camioneta, en efecto, era muy buena para lo que yo la necesitaba. Cargaba mucha mercancía y mi pequeño negocio iba muy bien. Pero no puedo decir que todo estaba del todo bien. Aunque en la parte económica iba prosperando, la situación en mi familia estaba un poco desquebrajada. Verán, mi hijo, cada noche, lloraba a media madrugada. Mi esposa y yo corríamos a su cuarto para ver qué tenía, pero siempre que llegábamos para calmarlo, nos resultaba imposible tranquilizarlo, porque él nos decía que veía muchas personas en la casa y que le pedían cosas. Él se asustaba porque peleaban entre ellos para llegar hacia él. Pero por más que nosotros tratábamos de enseñarle que no había nadie más, era imposible, y él solo se quedaba llorando. Nosotros lo abrazábamos, tapando sus oídos y ojos hasta que él se quedara dormido. Aquella situación nos sobrepasaba y creí que salir de paseo bajaría la tensión que había en casa. Entusiasmados mi esposa y mi hijo subieron a la camioneta para dirigirnos a Reino Aventura. Yo cargué la camioneta con todo lo necesario para hacer un picnic, cobijas, chamarras, comida, etc. Yo estaba muy empeñado en que fuera un lindo paseo, e iba preparado para todo. Nosotros emprendimos el viaje, y cabe mencionar que era temprano, por lo que mi hijo durmió gran parte del camino. Pero cuando salimos de la ciudad para tomar la autopista, mi hijo se despertó, y a través del retrovisor yo podía ver cómo él manoteaba y se quejaba en voz baja. Yo toqué el brazo de mi esposa, que ella iba viendo por la ventana, y haciendo señas le dije que mirara a nuestro hijo. Ella giró para verlo y lo observó por un momento, para después ella hacerme señas de que yo me orillara. Yo me orillé, y cuando vi a mi hijo, parecía que estaba en una especie de trance. Estaba sentado, viendo hacia la cabina de la camioneta, y hacía un movimiento extraño con sus manos, como si agarrara agua con sus dos manos y las estiraba en dirección a la cabina. Sus movimientos eran como cuando tomas agua con ambas manos para regarla en el piso. Mi esposa y yo lo mirábamos hacer ese movimiento una y otra vez, hasta que la voz de mi hijo fue más clara y lo escuchamos decir: "No tengo nada más que darles, en serio, no tengo". Fue entonces cuando mi esposa tocó su hombro y nuestro hijo volteó. Sus mejillas estaban llenas de lágrimas, y cuando nos vio, sus ojos se abrieron más. Pegó un brinco para abrazar a su mamá. Ella lo abrazó de vuelta, muy fuerte besándolo en su frente, mientras que yo le preguntaba que qué tenía, que si había sido alguna pesadilla. Su carita se puso seria, mientras él me decía que no era un sueño, que se había despertado porque las personas que vivían en la cabina de la camioneta lo jalaban y le pedían agua y otras cosas que él no podía entender. Y como no dejaban de suplicarle y pedirle, él comenzó a moverse como si les diera algo, o al menos eso es lo que él pudo entender, y que cuando él hacía ese movimiento, las personas se calmaban y lo dejaban de molestar, pero aparecían más y más que también querían de la cosa que él parecía darles. Al escuchar lo que mi hijo nos contaba, ya no pudimos continuar nuestro paseo, así que regresamos y mi esposa se lo llevó cargando a nuestro hijo. No quisimos regresar a la casa, así que yo me dirigí a la casa de mi madrina, que para mí fue como una abuela. Llegamos y ella nos recibió muy contenta, porque siempre disfruta de las visitas. Ella me conoce muy bien, y después de estar un rato en su casa,
Me preguntó que qué era lo que me pasaba, ya que me veía mal y también veía mal a mi hijo. Yo no tuve más remedio que contarle lo que nos había pasado, y cuando terminé de contarle, me miró y movió su cabeza sintiendo como si ella supiera la respuesta y me dijo: Hijo, tu niño es perseguido por almas de pena que no han tenido el descanso, y se aprovechan de la luz que él tiene porque es un niño pequeño e inocente. Tú y tu esposa tienen que llevarlo a que lo rocíen de agua bendita, recién hecha, y que el Padre le haga una oración de protección. Ahora dime, ¿desde cuándo le han estado pasando esto? Yo le dije que no sabía desde cuándo, pero que por lo regular era cuando salíamos de paseo o cuando él me acompañaba a trabajar. Mi madrina me dijo: ¿salen en aquella camioneta mientras la señalaba? ¿Y también la usas cuando trabajas? Yo le contesté que sí, y ella me dijo que posiblemente aquella camioneta tenía algo, y que yo dónde la había conseguido. Yo me puse a pensar, y a mí se me hacía muy extraño el hecho de que todo esto nos estuviera pasando solo por comprar una camioneta. Pero le hice caso a mi madrina, ya que llevamos a nuestro hijo con el padre, y le pedimos que nos hiciera lo que mi madrina me había dicho. Unas semanas después, me tocó ir por mucha mercancía, y yo casi no me encontraba en casa. Estaba tan ocupado, viajando de estado a estado, que un día me detuvieron en un retén. Yo no entendía por qué si iba a baja velocidad. Los oficiales me dijeron que tenían que revisar la camioneta, que era rutina. En fin, no había más remedio que dejarlos continuar con su labor. Y ellos, después de ver las placas y el número de serie, me comentaron que mi unidad pertenecía al servicio de urgencias como ambulancia, y me preguntaron que yo cómo la había conseguido, porque era muy raro encontrar ambulancias fuera de servicio siendo usadas como vehículos de uso privado. Yo, muy sorprendido, les dije que no estaba enterado de que mi vehículo hubiese sido ambulancia, que me la habían vendido una persona, y que si había algún problema con ello. Al parecer no había ningún problema, y podía continuar mi camino. Yo, mientras conducía, iba pensando en que no podía creer que mi camioneta había sido una ambulancia. Mi cabeza también se imaginó la cantidad de personas que agonizaron y algunas murieron adentro de aquella camioneta. También me pregunté que probablemente todas esas personas que murieron ahí en la ambulancia eran las que se echaban a mi hijo. No, yo ya no podía conservarla, y lo mejor era venderla lo más rápido posible, así aunque tuviese que regalarla. Ahora entiendo por qué me la habían vendido tan barata. Cuando llegué a mi casa, le comenté a mi esposa que la camioneta había sido una ambulancia. Ella estuvo de acuerdo conmigo en que se tenía que vender. Y así lo hicimos, la vendimos. Y esta vez yo les dije a quien me la compró que había sido una unidad de servicio de urgencias. La vendí, y nuestro hijo dejó de llorar por las noches. Se le veía con más energía. Estaba contento como siempre había sido, como antes de comprar aquella camioneta, que ella, sin saberlo, arrastraba con todo lo que vivió mientras fue una ambulancia. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Gracias y buenas noches a todos. Hasta aquí termina la casa de este viernes, esperando que todos la disfrutaran escuchando, así como nosotros al narrarla. Gracias por estar aquí pendientes los días que salen nuevas presas, y no se pierdan el próximo lunes, que ya regresamos con nuevas experiencias para compartirles. Hasta luego, cazadores, nos veremos.